Una de nuestras metas en el Centro Cristiano Mensaje de Libertad es la predicación del Evangelio a toda criatura. Estuvieron cantando los hermanos en la cruz, uno de los himnos de ¿cuántos años, hermano Ramón? Muy bien, ya es suficiente con eso. Pero de años en la cruz. Y es que en la cruz quedó saldada la cuenta que estaba pendiente con el cielo. Ahí en la cruz Cristo nos hizo libres del demonio, del mundo, de la carne. Él nos liberó, hermanos. Por eso siempre prediquemos que la tumba y la cruz quedaron vacías. Que Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones, o sea, por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. Ahora nos declaran como si no tuviéramos pecado. Y aparte de eso, si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. ¿Lo cree? De manera que si nos toca irnos en cualquier momento, pronto nos vamos. Es decir, la partida es simultánea el encuentro con el Señor. El creyente muere, inmediatamente está arriba, su alma. Lástima a los que no creen, porque se la pierden. Y el riesgo es que en nuestra familia falten algunos por la salvación. Esa es la gran preocupación, que nos vayamos a la presencia de Dios, porque Él resucitó, nosotros también. Pero que de mi papá, que de mi mamá, de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos, de mis amigos, que no hayan creído. Ese es el dolor más grande que va a suceder. Por eso es nuestra gran preocupación. Así suene repetitiva, no vamos a dejar de decirlo. La salvación de la familia, hermanos. Siempre prediquemos el Evangelio. Hoy vamos a hablar, hermanos, uno de los temas importantísimos en la vida cristiana y que siempre se debe recordar a la iglesia, tiene que ver con el crecimiento espiritual. Porque desde el momento en que nosotros somos salvos, los que estamos aquí, si hemos sido salvos todos, recibimos el Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo ya contamos con la ayuda, con la presencia, el acompañamiento de Dios. Y no nos podemos quedar en ese estado en que creímos, sino el Señor nos invita al crecimiento espiritual. La salvación es momentánea, las salvaciones suceden tantas cosas inmediatamente, hermanos, cuando Él nos salva. Hubo justificación, fue propiciación, reconciliación, hasta la glorificación, que parte ya podemos sentirla, pero será en el cielo, pero ya está todo listo para irnos, para que se complete ese ciclo de la salvación. Ya somos salvos, pero debemos irnos para no seguir en este mundo. Pero en el momento en que nosotros somos salvos, el Señor quiere que hagamos algo para que no nos quedemos enanos espiritualmente. Y ese es el riesgo de la iglesia, que llegue un letargo que se quedó ahí. Por eso nuestra gran preocupación cuando estamos en algún sitio, cuando fuimos al salón comunal o estamos en otras partes, ojalá no nos quedemos 5 o 10 años aquí sentados los mismos. Y aquí lo mismo, sino que por el contrario, por eso es bonito ver cuando hay invitados, cuando alguien puede llevar a otra persona. Dice allá en Pedro 3:18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Y hoy vamos a ver cómo se va a dar ese crecimiento. Porque si bien la salvación es instantánea, suceden muchas cosas, el crecimiento espiritual sí es progresivo. Pero no nos podemos gastar toda la vida diciendo, no, ahí voy, con el tiempo. No, eso se van viendo las evidencias. O sea, hay evidencias en nosotros cuando estamos creciendo, igual que hay evidencias cuando estamos estancados. Y hoy vamos a ver por qué nos estancamos. También con el propósito de ese crecimiento espiritual nos exhorta el apóstol, allá en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Qué es no adulterada? Yo tuve un amigo, ya alguna vez les conté, que nos fuimos por allá, no digo para dónde porque le hago mala propaganda al pueblo. Nos fuimos a un pueblo a traer una leche un día, me dijo, camine y allá hay buen desayuno en el campo. Eso dan caldito con... Y nos fuimos a traer la leche. Y trajimos la leche en unas cantinas. Yo le ayudé a subir las cantinas, unas 4 cantinas en un jeep. Y nos vinimos por el campo. Nos vinimos de ese pueblo.
y por ahí por el camino paró y bajó un balde y cogió agua del riachuelo que cruzaba y se la zampó a las 4 cantinas. Dijo, es que es muy espesa, entonces toca. O sea, es dañina. Hay que mejorarla y con agua que uno no sabe si es de cultivos, hermano. Entonces eso se llama, venga, bautizamos la leche. Eso se llama leche adulterada. En la palabra, cuando le revolvemos o le mezclamos lo que no dice la Biblia, la estamos adulterando. Estamos dando un alimento que ya viene a ser peligroso y muchas veces dañino. Y hay predicaciones y hay predicadores que han hecho mucho daño con las enseñanzas. Pero también hay predicadores buenos. Pero creo que se ha hecho más daño. Porque cuando se arraigan doctrinas que son tremendas, son muy difíciles de arrancar. Se le agregó lo que no dice la palabra del Señor. O sea que hay muchas. Entonces cuando se le echa demasiada agua a la leche, pues uno termina tomando agua. Igual cuando se le revuelve mucho a la palabra, lo que no dice la Biblia, uno termina tomando agua espiritual, no leche espiritual. Y ese es el riesgo, hermanos, que hay de los falsos maestros, de los engañadores, que revuelven esto. El crecimiento espiritual es fundamental, es básico en la vida de todo creyente, como lo es el crecimiento físico en el ser humano. Claro, así como una persona va creciendo el niño, así el creyente debe ir creciendo espiritualmente. Cuando un niño nace, comienza a crecer de manera natural, claro. Naturalmente él va a crecer. Pero si por alguna razón no sucede, nos damos cuenta de que algo anda mal. Por eso los médicos, los pediatras recomiendan llevar a los niños periódicamente para saber cómo está su peso, cómo está su crecimiento. Cuando hay algo estancado, hay que ponerle cuidado. E inmediatamente viene la advertencia. Este niño no está creciendo lo normal, de acuerdo. Muy bien. Y entonces vienen las recomendaciones. ¿Y qué me dice cuando se está quedando ya pequeñito? El médico recomienda un tratamiento especial y exámenes para saber de qué se está tratando porque las cosas no están bien. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo como hijos de Dios. Esperamos crecer con Él. Si no estamos creciendo, algo está mal. Si como creyente nos quedamos siempre estancados, hay algo que no está bien. Y qué pesar que podemos llevar en la iglesia 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, oído, 40 años. Y no se ha crecido. Muy triste. Algo quedó mal desde el principio. Porque nos aferramos a otras cosas diferentes a la niña, a la Biblia. Por eso se requiere que al final vamos a ver, examinándonos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi crecimiento? Sin importar la edad que tengamos en el momento en que somos salvos, debemos continuar creciendo espiritualmente hasta que seamos llamados a la presencia de Dios. Es decir, si yo me convertí a los 50 años, a los 60 años, a los 70 años o a los 80 años, yo puedo crecer espiritualmente. No importa la edad, porque alguien puede decir, no, eso es para los jóvenes. No, no importa la edad en que nos vamos a convertir o que el Señor nos llama, ahí comienza el crecimiento. Si es a los 15 años, qué bueno, a los 20 años o a los 80 años. Yo tuve el privilegio de ver a mi mamá. Ella llevaba ya como 40 años en la iglesia. Y ella no sabía ni cómo leer la Biblia, se le fue la vida cantando. Me decía, mi hijo, a mí se me fue la vida haciendo arepas. De iglesia en iglesia. Pero nunca había crecido. Hasta que ella pudo comprender lo que es la salvación, lo que es la ley y lo que es la gracia. Porque fue una lucha muy dura de ella con la ley para poder salir a la gracia. Pero por la gracia de Dios murió llena de gracia. Porque comprendió. A los 80 años comprendía ya. Y a los 80 años leía todos los días Biblia. Porque se había enamorado de la lectura de la Biblia. Y entendía. Y me decía a mí, oiga, mi hijo, Romanos dice esto. Le dije, hace 2000 años, mamá. Pero no había comprendido porque no se preocupaban por enseñarles a leer la Biblia. Estamos visitando un grupo de personas. Ellos ya conocieron la salvación. Y ahora ellos están empezando a recibir la enseñanza de cómo leer la Biblia. Porque la misma edad tiene la Biblia, abrirla y no entender nada.
Entonces la meta nuestra es llevarlos al estudio inductivo con la observación, la interpretación, la aplicación, y eso arroja transformación. Observación es leer. Interpretación, entender lo que yo leo. Aplicación es vivir lo que entendí. Y como resultado hay una transformación. Porque no puede seguir siendo lo mismo la persona que ora, lee bien la Biblia, interpreta bien la Biblia y aplica bien la Biblia y no cambia, no puede ser. Hay algo que está fallando, porque debe haber, una transformación. Es por eso que al examinarnos a nosotros mismos nos podemos preguntar, ¿cómo saber si estoy creciendo espiritualmente? Por ejemplo, si yo salgo de acá y esta noche o en cualquier momento puedo orar, Señor, ayúdame a entender si yo estoy creciendo o no, o me quedé estancado. No le puedo preguntar a los demás. Esto no lo puede saber un líder. Uno no sabe quién crece o no espiritualmente, aunque hay evidencias, pero cada uno sabe en su corazón si lo está haciendo o no. Obviamente no podemos medir nuestra vida espiritual con equipos o elementos físicos, ¿no? Como la temperatura. Hay unos termómetros ahí que se colocan, no. Así no se puede medir el crecimiento espiritual, ni se puede determinar de acuerdo a rechazar pecados o actividades religiosas. Es decir, si yo no peco hoy, si no oigo mentiras hoy, si de pronto no chismeo hoy, yo sé que hoy... No, no es por eso que se mide el crecimiento espiritual. Por evitar pecados, no necesariamente. ¿Cómo se mide? La verdadera madurez espiritual es determinada por nuestra sincera y permanente comunión íntima con el Señor. Ahí es donde comienza todo. Y ahí es donde yo me doy cuenta si yo me reúno personalmente con Dios, si yo me encuentro con Él, si yo tengo intimidad en la oración con Dios, si le lloro, o le leo, o le clamo, ahí es donde me doy cuenta. Pero si eso no sucede, pues pasan los días, pasan los años. El resultado será evidente ante quienes de cerca nos rodean, pues todo encuentro en privado con Dios arroja efectos visibles e imposibles de ocultar. Es decir, cuando uno tiene acercamiento con Dios, uno no es súper santo, ni es que no peque, ni es súper hombre o súper mujer cristiano, no. Cuando hay un acercamiento con Dios, hay cambios. Y les voy a decir una cosa. En el hogar, la esposa, el esposo, los hijos, los suegros, la nuera, el yerno, la tía, el tío, se dan cuenta si ha habido cambio o no ha pasado nada. Ellos sí, porque en la iglesia nos puede faltar la aureola para ser santos. Uy, tan divino el que predica, tan divina la hermana, tan divinos todos. Pero ¿qué en las cuatro paredes? Que es donde comienza verdaderamente la iglesia. Todos somos pastores, todos los que estamos aquí pastoreamos en la casa. Y ahí es donde se da cuenta, por eso es bueno tener uno la solvencia de decir, mi suegra da testimonio de mí, mi esposa da testimonio, mis hijos dan testimonio de lo que yo vivo. Ellos son los que saben cómo vivo yo, para no ser en las cuatro paredes. Dijo un predicador, qué bueno fuera ponerle una filmadora en la casa a los creyentes, una cámara, sin decirle nada, y el domingo pasarla en la iglesia. Perdón. ¿Cómo fuera? Mira, hermanito, cómo vivimos en casa. Bueno, el evangelio no es para avergonzar a nadie, al fin y al cabo, pero sí para ponerle cuidado. Hoy vamos a ver un tema. Este tema, hermanos, mire, dice las tres categorías de personas. Hay predicadores a los cuales yo respeto mucho, y son teólogos y eruditos, que dicen que no puede haber tres sino dos. Yo los respeto. ¿Por qué? Clases de personas, muy bien. El que cree y el que no cree. Pero Pablo dio una alita ahí de un grupo que siendo creyentes no avanzó. Porque hay creyentes que crecen espiritualmente y hay unos que no. Los que no están dedicados a otras cosas, pero eso no indica que no sean creyentes. Ahora, si vamos a ser realistas, hay dos grupos de personas, el que cree y el que no cree. El que va para el cielo y el que va para el infierno. Pero dentro de la iglesia no deja de haber
cierto sector y cierto grupo que siendo salvos, como lo vamos a ver, se quedaron ahí. Vamos a ver algo de Primera de Corintios que leyó el hermano. Yo le voy a reunir si alcanza el tiempo algo de Hebreos, si no alcanza no hay problema. Lo importante es redondear el tema que se pueda entender. Corintios y Hebreos. Y empezamos. Gracias por apagar o por neutralizar los celulares. ¿Cómo puedo yo empezar a pensar en el crecimiento espiritual? Con la salvación. O sea, el punto de arranque es salvación, porque no se le puede decir crecimiento espiritual a quien no es salvo. ¿Y cómo comenzó la salvación? Yo traigo un breve comentario, hermanos, breve relato del Señor hablando con Nicodemo. Acordémonos que Nicodemo fue el que llegó de noche y habló con el Señor y le dijo, Rabí, ¿cómo estás? Y como tratar de ponerlo elevado, a ver si el Señor le decía, bienvenido, Rabí también, colega, y a ver si de pronto se ponían a conversar de tú a tú. Y el Señor de entrada le dijo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús otra vez, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que debe haber un nuevo nacimiento. Esa es la salvación. Todo el que acepta la obra de Jesucristo en el Calvario, que murió, fue sepultado y resucitó, que acepta de corazón ese sacrificio, el Espíritu Santo entra a su vida, porque de sinceridad aceptó lo que Él hizo. Entonces se cumple todo esto. Ese es el nuevo nacimiento, cuando uno acepta la obra de Jesucristo en el Calvario. Entra el Espíritu Santo de una y se queda para siempre. Y le dice, el Señor está evangelizando, estamos ante el mejor evangelista del mundo, Jesucristo, y está evangelizando a Nicodemo, y Nicodemo le dice, pero ¿cómo así? O sea, tengo que volver a entrar en la barriguita de mi mamá, o sea, no entiendo. Y el Señor por allá le dice, tú eres maestro, ¿y no entiendes esto? ¿Qué pasó con Ezequiel? ¿Qué pasó con os daré un nuevo espíritu y pondré un corazón nuevo? Nicodemo, ¿no sabes? Nicodemo está aterrado. Claro, también imagínense estar ante el Dios del cielo hablando, siendo humano, el Señor estaba hablando con él y le dice esto. Mira Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, eso es un relato que pasó en Números, donde el pueblo por su pecaminosidad, el Señor les mandó una horda de serpientes para que los mordieran. Y murieron muchísimos por estar rebelados contra Moisés, por estar rebelados contra Aarón, por estar rebelados contra Dios. ¿Cómo se curaron estas personas o cómo evitaron morir en el desierto? Le dijo el Señor, haz una asta y coloca una serpiente de bronce. Y todo el que mire a la serpiente vivirá. Y el Señor le dice acá a Nicodemo, mire, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿De dónde? Lo están colocando sus clavos en el piso. Lo tienen ahí tendido en la cruz y lo levantaron para que el mundo lo viera, porque esto no fue un secreto. El mundo supo que él fue crucificado. Dice, así como a mí me levantaron, como a la serpiente fue levantada, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es muy lindo, porque no dice para todo aquel que pague, o para que todo aquel que cumpla ciertos rituales, o para todo aquel que no se pinte, que no se ponga pantalón, que no se ponga falda, que no esté tatuado, que no tenga piercing. No, es para todo aquel que cree. No le puso condiciones a nadie. De modo pues que la salvación no tiene condición. Creer. Y al creer ya viene lo que es el arrepentimiento. Para que no se crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo primero es la salvación, hermanos. Nadie puede crecer espiritualmente si no es salvo. Pues claro, porque entonces la gente del mundo crecería espiritualmente. No, el mundo no puede crecer espiritualmente porque no conoce a Dios. Solamente los creyentes. Después, cada cristiano comienza el proceso de crecimiento espiritual con la intención de madurar en la fe, fortalecerse espiritualmente y ayudar a otros. ¿Para qué crezco yo espiritualmente? Para fortalecerme personalmente. Pero también puedo fortalecer a otros que vienen débiles, que necesitan de mi ayuda. Entonces yo los puedo fortalecer a través de la palabra. Según el apóstol, sin importar la edad, es un proceso continuo que nunca terminará en esta vida. O sea que el crecimiento espiritual, hermanos, termina cuando morimos. Ya después de muertos, ¿para qué? Pero mientras estemos vivos,
Es un pecado no crecer espiritualmente. Pecado, si es pecado, no crecer espiritualmente. Porque el apóstol Pedro dijo crecer. O sea, yo estoy en desobediencia a la palabra. Y es pecado desobedecer la palabra. Pero la gracia, aquí hemos dictado talleres, cursos, y unos vienen, otros no vienen. La gracia es esa. Como no es obligación, y además como es gratis, poco viene la gente a lo gratis. A la gente, estuvimos en varias iglesias donde la gente paga por cursos 70, 100 mil, 120 mil pesos por unos retiros y van, pero así. Cuando es gratis, no. Y eso lo hace pensar a uno en la salvación. Como es gratis, si la salvación fuera pagando, si los cultos fueran pagando, estaría así. Pero como es gratis, gracias a Dios que acá ya el salón está quedando pequeño, gloria a Dios. Pero Dios tiene todo bajo control. Vamos a hablar de las 3 clases de personas, respetando la convicción de quienes dicen que no hay sino 2, pero vamos a mirar. Después nos ponemos de acuerdo. El hombre natural. ¿Quién es el hombre natural para algunos de ustedes, hermanos? Pueden opinar. Pero su merced ya cree que Jesucristo murió por usted y la salvó, ¿o está en ese proceso? Muy bien, gracias por decirlo, porque eso me ayuda para afianzar más la conversación con usted. El resto, ¿qué piensan del hombre natural? Muy por su sinceridad. ¿Qué creemos del hombre natural? ¿Qué es el hombre natural? No hay relación con Dios, o sea, no hay salvación. Sin Dios y sin ley. Y la palabra relación, hermano Eduardo, es muy importante. ¿Por qué? Porque si no hay relación, no ha pasado nada. Ahora, si yo soy creyente y no tengo relación con el Señor, bueno, ahí hay algo raro. O soy o no soy. Claro, el hombre natural es la persona incrédula, la que no es salva. El mundo es natural. No han creído. Ha nacido en el mundo como todo ser humano, pero nace una sola vez en este mundo terrenal. Ojo a esto, hermanos. Nace una sola vez en este mundo terrenal, porque nosotros también vamos a saber si nacimos. Pero miren esto. El asunto es que quien nace una sola vez, lamentablemente va a morir 2 veces. La primera será la muerte física y la segunda la muerte eterna. ¿Queda claro? El que nace una vez muere 2 veces. Lo contrario de nosotros, que nacemos 2 veces y morimos una vez. ¿Por qué? Mire. Entre tanto que si nacemos 2 veces, moriremos solo una vez. ¿Cómo nacemos nosotros 2 veces? Primero de papá y mamá, natural. Y segundo, amén. Entonces nosotros nacemos 2 veces y morimos una sola vez. Mire cómo es todo. Ellos nacen una sola vez y mueren 2 veces. Mueren físicamente a la funeraria y luego al infierno, el día del juicio. Nosotros, por la misericordia del Señor, entonces nacemos 2 veces. Primero biológicamente y después el nacimiento espiritual. El que el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Ese es el nacimiento espiritual. El hombre natural nace y vive en el mundo natural, por lo tanto está ciego a las cosas espirituales. El mundo no sabe, hermano. Por eso mucha gente mirará para acá y algunos hacen... Ellos no saben. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí es donde llegamos a un caso muy especial que hay en algunos hogares. Es que a mi marido no le gusta leer la Biblia, a mi marido no le gusta orar, a mi marido no le gusta ir a la iglesia. Y si no es creyente, ¿qué le va a gustar? Claro. Es como llegar, yo he visto en las funerarias, las personas hablándole ahí a los muertos. El muerto no oye. Y decirle a mi marido que vaya a la iglesia, que no ora, es hablarle al muerto, hermanos, porque él está muerto y los muertos no responden. Más bien es uno el loco. Ellos no responden porque están muertos. Primero hay que tengan un nuevo nacimiento para que tengan vida, y ahí sí se le dice, caminamos a la iglesia, venga, oramos y venga, leemos la Biblia, cuando ellos han recibido la salvación. Mientras tanto, es una discusión. El hombre natural, oído a esto que es bien importante, el hombre natural puede escuchar, apreciar y disfrutar ciertas cosas del cristianismo,
Pero como Nicodemo en Juan 3:16 no entiende lo que es del Espíritu de Dios. Hay hombres que les gusta ir a la iglesia, les gusta que la mujer ore por ellos, los hijos, que la mujer les cante salmitos, que esto tan lindo. Incluso están en la iglesia, participan de algunas cosas de la iglesia, pero hasta ahí están muertos. Tienen ciertos atractivos. Hay personas que les encanta leer proverbios, que les encanta leer los salmos y tienen alguna comprensión, pero no son creyentes. Hay cosas que se pueden entender de la Biblia sin tanto teología ni tanto estudio. Hay cosas que son prácticas. Por ejemplo, los proverbios los entiende uno y el mundo los usa. Eso no quiere decir que son creyentes. Entonces hay personas naturales, hermanos, que les encanta. A mi papá le encantaba lo que mi mamá hacía. Cuando se iba para el culto le decían, mi hija, échese un recito ahí por mí. Mientras yo... Y le gustaba que mi mamá fuera a la iglesia, no le molestaba que se hicieran reuniones en la casa, pero estaba muerto espiritualmente. Gracias a Dios, antes de morir, 50 años con el evangelio ahí al lado, con mi mamá, con el testimonio y la fe de ella. Pero estaba cerrado, mi hija, tranquilo. Se volvió unas personas de esas que consienten. Y como Pablo dice en 1 Corintios 7, si la persona consiente, pues no se separe. Pues mi mamá no se separó de mi papá porque él consintió que ella fuera cristiana, nunca se opuso. Pero él no quiso, hasta que el Señor lo cogió y le dijo, venga, le digo cómo es porque nos vamos. Y 6 meses antes, él llegó al evangelio por la pura misericordia. El hombre natural, vea, no percibe. ¿Qué es percibir, hermanos? No lo percibe, no lo entiende, no le llama la atención. Porque para él, ¿qué? Pues ¿cómo no hace locura? Para muchos del mundo nosotros somos bichos raros, pero bien raros. Una vez me dijo un hombre por allá en un matrimonio, me ofreció un whisky, le dije, no, gracias. Pero venga una rumbeadita, no, gracias, me dijo. Oiga, ¿y ustedes por qué no son normales? Pues yo que iba a discutir con una persona que ya estaba prendida. Tranquilo, yo solté la risa. Lo único que le dije, no, este anormal se va a dormir. Ya era la 1 de la mañana. Es mejor. Pero la gente nos ve como bichos raros cuando no hacemos lo mismo que el mundo hace. Cuando nos acomodamos al mundo, ahí está el peligro por no ser bichos raros. Nos acomodamos, no hay nos digan algo, o se incomoden y no vuelvan. Ahí es donde está el riesgo. Les caímos en la trampa. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir, hermanos? La Biblia es espiritual. Guiada, respirada, inspirada por el Espíritu Santo. Para poderla entender, hay que tener el Espíritu Santo. Hay que ser creyente. Para poderla discernir, para poderla percibir. Y entonces ya se va ejercitando la mente y se va leyendo. Mientras tanto, no se puede, o sea que el mundo no la va a entender. No entiende lo que es el Espíritu de Dios porque como no lo ha recibido, ¿qué va a entender? No entiende. Y se le dice cosas espirituales y no entiende. Ay, no, eso es para locos, dejemos para otro día. Yo no cambio de religión. Yo sigo creyendo en Dios, dice. Ahora, ese es el hombre natural que vimos acá. El hombre natural. Ahora vamos a ver el hombre espiritual. ¿Cómo entendemos el hombre espiritual? ¿Qué concepto tienen? El que nace de nuevo, ¿qué más? ¿Qué más entendemos por el hombre espiritual? En primer lugar, hay una relación, ¿no? Vuelvo y digo, si no hay relación, y el Señor debe ser preeminencia, el primer lugar en mi vida. Muy bien, ese es el hombre espiritual. ¿Qué más? Frutos. Muestra frutos, o sea, obras. Después de haber creído, las obras se muestran después de haber creído, no antes. La tradición es la que habla de obras antes. No, es después. ¿Por qué? Porque es una evidencia de la salvación. Mire, hace lo que es sobrenatural. El hombre espiritual hace lo que es sobrenatural, claro, porque ya está el Espíritu Santo de Dios en él. Ya no son las mismas cosas naturales, sino sobrenaturales.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir esto de que? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Pues yo sé lo que yo soy. Yo me guardo mis secretos y nada raro que me guarde mis pecadillos, pero yo me conozco. O sea, yo sé quién soy. Así el Espíritu Santo sabe quién es Dios, qué piensa Dios y qué hace Dios. Nosotros nos conocemos. Todos nosotros sabemos qué es pecado y si tenemos pecado o no. Nosotros lo sabemos. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. ¿Quién va a saber sino el Espíritu de Dios? Pero eso nos lo revelaron a nosotros a través de la Biblia. Hoy no miramos ese tema. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, Espíritu con minúscula. Recordemos que siempre el Espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo y el otro es otro Espíritu. Sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Estamos hablando del hombre espiritual. El hombre espiritual vive en el Espíritu. Ha recibido el Espíritu de Dios porque ha nacido de nuevo. Es nueva criatura. Miren esto. Efesios 1:13 nos ayuda a fortalecer en ese sello del Espíritu Santo. Dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que Cristo murió, fue sepultado, resucitó, que de tal manera amó Dios al mundo, que no hay justo ni uno, todo lo que habla la Biblia del Evangelio, habiendo recibido el Evangelio de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, porque una cosa es oírlo y otra cosa es creerle. Hay muchas personas que han oído el Evangelio, pero no le han creído al Evangelio. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, aquí está nuestra visitante Soledad. Si recibe hoy el Evangelio de la salvación, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó para darle vida eterna, el Espíritu Santo entra en la vida de ella. Es instantáneo, gratuito, porque creyó. Sí, para ser persona espiritual. Amén, ojalá así sea. Toda persona que recibe el Evangelio, acepta la obra de Jesucristo, el Espíritu Santo llega a su vida, ese es el sello. No hay éxtasis, no hay caídas, no hay lenguas, no hay nada, porque eso fue en Pentecostés. Eso hoy en día aquí, como puede ella recibirlo, ella fue la que se dio cuenta y Dios de ese acto que sucedió. Porque los demás no nos dimos cuenta, pero ella sí porque lo recibió. Aceptó la obra de Jesucristo en el Calvario. Muy diferente a Pentecostés. Pentecostés nunca vuelve a ver. Solo fue una vez. Una sola vez vino el Espíritu Santo y se quedó acá. Hasta que nos vayamos como iglesia. Ahora, al recibir el Espíritu también se recibe la habilidad sobrenatural para conocer a Dios y lo que nos ha concedido. Cuando tenemos el Espíritu Santo ya sobrenaturalmente hemos sido equipados para entender que hay un Dios grande y para comprenderle la obra del Espíritu Santo y para entender muchas cosas que antes no comprendíamos. Por ejemplo, mi mamá nunca me convenció de que no bebiera o de fumar. Nunca mi mamá me convenció. Y dijo que no, ay mamá, ya, tranquila que no es con su plata, le dije un día. No se preocupe, mamá. Pero vino alguien que entró a mi vida y me convenció. Primero me convenció de que era incrédulo. Y ese es el pecado grande, ¿no? El que manda a la gente al infierno es no creer en Jesucristo. Pero también el Espíritu Santo le hace ver la condición a uno. Lo redarguye, lo exhorta, Y el Espíritu Santo se vino y me dijo, ya. Es decir, no me habló porque no quiero hablar cosas que audiblemente no. Pero le hace sentir a uno el corazón lo cochino que es estar uno por ahí en cualquier parte durmiendo y bebiéndose lo que no es de uno. Eso es lo que le hace el Espíritu Santo. Lo que no pudo hacer el papá o la mamá. Viene el Espíritu Santo y nos enseña. Ahora vemos, ese es el hombre. Y seguimos hablando del hombre espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Cómo así? Si el Señor dice que no juzguemos. Y dice aquí que el hombre espiritual juzga todas las cosas. ¿Cómo así? El Señor dice no juzguéis. Y aquí me dice Pablo que el hombre espiritual juzga todas las cosas. ¿Pero cuáles cosas? La parte espiritual.
lo que es buena enseñanza, lo que es un peligro, las falsas enseñanzas. Tiene una habilidad de discernir lo bueno y lo que es malo, teniendo el Espíritu Santo. Antes no, antes le entraba de todo tipo, se volvía el oído como una caja de basura, todo lo que le entraba ahora no, el espiritual juzga todas las cosas. Pasa también lo siguiente, hermanos. Si alguien está predicando en televisión, que hay unos programas buenos, pero hay más dañinos que buenos, uno está mirando una predicación o está escuchando, si usted ha leído la Biblia, si usted es salvo, puede juzgar si esa predicación es de Dios o no es de Dios. Si es del diablo, si es del hombre, si es el negocio, qué es lo que está el Señor. Si no lee la Biblia, si no se prepara, no la puede juzgar, porque no entiende qué va a juzgar. Ahora, ¿y al espiritual nadie lo juzga? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, pues si nosotros somos buen testimonio, si nosotros tenemos frutos de que hemos sido salvos, la gente no nos puede calificar. Y si yo estoy predicando el Evangelio, hermanos, y no me salgo de la palabra del Señor, ¿quién me juzga? Si estoy predicando la verdad. ¿Cómo me podría juzgar alguien si estoy leyendo la Biblia? Yo puedo juzgar una predicación. Yo no sé si el pastor tiene los zapatos gastados o el cuello de la camisa rota, eso no me interesa juzgarle. Me interesa es qué es lo que está predicando para evitar caer en pecado de juzgar cosas que no debo. Es la predicación, la enseñanza y si está acorde a la palabra del Señor. Igualmente, hermanos, si a mí me escuchan predicar y es la palabra del Señor, podrán decir cosas, pero no pueden echarla abajo, hermanos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Les recomiendo para este verso, hermanos, 2:16, que cuando les quede tiempo en casa, lean Isaías 40. ¿No has oído quién es Él? ¿No le has conocido todavía? Y ahí va a conocer quién es Dios. ¿Quién tiene la mente de Él? Mis caminos no son como los suyos ni mis pensamientos. Sin embargo, si uno va siendo más práctico, ¿quién escribió esto? Dios. ¿Quién hizo esto? Dios. Aquí está su mente, su pensamiento, lo que le gusta, lo que no le gusta. Si yo quiero acercarme a la mente de Cristo, mire, acérquese. Tenemos la mente de Cristo en la medida que entramos a través de la palabra y conocemos sus pensamientos, sus propósitos, lo que quiere y lo que no quiere. Y todo creyente lo podemos hacer. Cuando una persona acepta la obra de Jesucristo en el Calvario, nace de nuevo y recibe la vida del Espíritu, vive, aprende y crece en el Espíritu. Es clave. Vive, crece, aprende, todo en el Espíritu Santo porque Él es el Maestro. Yo no los puedo convencer aquí esta mañana. Yo simplemente expongo un tema, pero el Espíritu Santo es el que los convence y les enseña. Él es el Maestro por excelencia. Nosotros apenas somos vasos de barro. El hombre espiritual ve con la mente de Dios, entiende al no creyente, aunque éste no lo entienda a él, al punto de decir que estamos locos. Entonces uno entiende a las personas, pero ellas no nos entienden. Al punto de decir que somos locos, está bien, no hay problema. Tranquilo. No nos podemos enfrascar en filosofías huecas o en teorías que no. No, hermanos, no hay necesidad. Uno explica el Evangelio pero ellos no nos entienden de repente, nosotros sí los comprendemos de que no tienen el Espíritu Santo, entonces no los forcemos. Porque hay personas que me han dicho, no hermano, yo ya le prediqué, se va para el infierno porque, ay hermana. No hermano, esa no es la manera. Comprenda que esa persona no es creyente. Yo tengo esa discusión seguido con hermanos, con personas. Él no es creyente, ella no es creyente, no diga eso hermano, porque ella no entiende. Claro que usted tampoco. Finalmente terminó pensando, ni ella ni usted. Triste. Nosotros entendemos, listo, hermano. La persona oró así, pero es que no son creyentes. Que mataron, que el niño, es que son del mundo, ellos no tienen la Biblia, hay que llevar el Evangelio. Que están haciendo los peores vejámenes que vemos en la tesis. Pero hermano, eso está escrito. Lea. Eso está escrito, estos tiempos, todo lo que está pasando. ¿Qué podemos hacer? Prediquemos el Evangelio. Eso no va a bajar la temperatura de la maldad, pero va a salvar a los que están allí para traer. Eso es lo que quiere el Señor, que les prediquemos, hermano. Esto no va a cambiar, hermanos. Todo lo contrario, va a empeorar. Porque si Él viene, va a encontrar esto peor, hermano. Ahora vamos a hablar,
Espero que no se vayan a correr algunos así, ni yo. Vamos a hablar de creyente carnal, porque es posible, carnal. Carnal no es de, sino que está más apegado al sistema del mundo, a las filosofías del mundo, a todo. Ya lo vamos a ver por el camino. Ah, pero venga, ¿quién es el creyente carnal? Ahora sí ayúdenme, por favor, hermano Eduardo, todos ayúdenme porque me quedo corto. ¿Quién es el creyente carnal? Lo que dice el hermano. El creyente espiritual tiene una relación con Dios, porque su prioridad, el carnal, su prioridad es el mismo, no es Dios. Eso no indica que no es salvo, pero qué tristeza que la prioridad no sea el Señor. Hace lo que no es espiritual. A pesar de haber sido salvo, no muestra evidencias de serlo, de acuerdo a 1 Corintios 3:1. Mire lo que dice el apóstol Pablo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Eran creyentes? Claro, mire la palabra que les dice. Hermanos, uno debe tener en cuenta todo eso. Le está hablando a los hermanos de la iglesia, que tuvieron los dones del Espíritu Santo y vivían en una contienda y en una pelea que no les sirvieron de gran cosa, hermanos. No maduraron con todos los dones. La iglesia de Corinto fue. Es salvo, pero no vive la vida cristiana, no súper santo, no sin pecado, sino no se le ve un cambio. Siguió lo mismo, va a la iglesia, va a los cultos, puede ofrendar, puede cantar, puede hacer actividades, puede acompañar, pero no crece espiritualmente. Ya vamos a ver. Exactamente, no es coherente, muy bien. Ya, gracias Carmencita, ya, ponle cuidado. Hermanos, porque es de la iglesia. O sea que sí hay este grupo. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Es decir, yo quería darles una buena enseñanza espiritual, fortalecerlos, pero están todos agarrados aquí, no, todos pensando una cosa, que es mejor Apolos, que es mejor que predique el hermano tal, que es mejor que predique otro. Ahora mandaron a este Pablo otra vez. Ay, agarrados. Ahora, carnal no quiere decir adúltero o fornicario o ladrón o quién sabe qué otro tipo de pecado. No tiene que ver nada con eso. Porque es que cuando decimos carnal, es que el hermano está en adulterio y fornicario. Uy, es más carnal. ¿Cuál carnal? Eso ni se mencione. Vamos a ver por qué es carnal, que es por cosas muy diferentes a los pecados que creemos, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Niños en Cristo, o sea, bebés. Todavía pidiendo el biberón, como lo vamos a ver. Dice Pablo, os di a beber leche y no vianda. Vianda es palabra más fuerte, de mayor enseñanza, pero no pude. Les di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía de recibir enseñanzas adicionales para fortalecerlos. No eran capaces de recibir eso porque estaban siendo niños. O sea que Pablo dijo, qué tristeza, hermanos. Vengo a compartirles, vengo a edificarlos más, pero no puedo porque siguen siendo carnales. Y vamos a ver 3 marcas del creyente carnal. Para poder ir aprendiendo, hermanos, qué es carnal y qué es. El creyente carnal es el creyente carnal que vive en derrota. ¿Qué es vivir en derrota? Estamos hablando espiritual. Puede ser. No vive contento. Con nada. Malo si llueve y peor si no llueve. Pesimista. Inseguro. Trae la marca aquí como de perdido, pues fatalista. No, todo me sale mal. No, si me voy, no. No tiene seguridad. No tiene discernimiento, claro. Entonces vive en derrota, arrastrando su desgracia por todas partes. En derrota. Después de tantos años, en derrota. Con la Biblia en la mano, con la iglesia en la mano, con pastores o líderes en la mano, pero nada y nada y nada.
Es un niño espiritual, segundo. Es un bebé que hay que el huevito tibio, a ver si le gusta y no le gusta. Y ruéguele, insístale. Venga, hermano, ore, ore, hermano. Lea la Biblia, hermano. Medite en la palabra del Señor. Nada. No, niños ahí. Y tercero, fomenta división entre hermanos. El rumor, el chisme, que dijo, que no dijo, que lo otro, que esto, que lo otro, se quedó en ese cuento, se quedó en ese tema. Mire, nosotros vimos en las iglesias con mi esposa, vimos cosas que era para no haber seguido en el Evangelio. Vergonzosos, hermanos, con pastores y mujeres de pastores. Una vergüenza, hermanos. Aquí en Fusagasugá, hace años. Yo no vengo aquí a denunciar marcas, ni denominaciones, ni nombres. Pero una vergüenza, hermanos. Pero es para haber dicho, no, esto es una porquería, hermano. Pero la pura misericordia del Señor nos mantuvo ahí. Y lo que hemos escuchado y lo que hemos visto. Y dele. Y escuche, y escuche, y escuche, y dele, y dele. No hay crecimiento. Estancamiento se llama eso. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, oído, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres haciendo estas cosas? Ahora, no estamos hablando de celos de que mi marido tiene otra. Y viceversa, estamos hablando de celos por la enseñanza, que allí sí es mejor y que fulano predica mejor y que en la esquina es como más suave y que allí, y celos y crea contienda y crea problemas, divisiones, comentarios, entonces otros se van desanimando y otros le van cayendo en la trampa. Y es un riesgo caer en la trampa del chisme, de la murmuración, de la crítica, porque es mejor decir las cosas para notar que hay un crecimiento espiritual. Pero este es una de las marcas del creyente. Contiendas, divisiones, carnales, hermanos. Dice la palabra del Señor, porque diciendo el uno, yo soy, ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales, estaban causando división también por los predicadores. Por eso no es bueno idealizar a las personas. Quien predique, bendito sea el Señor que predique. Quien sea, hermanos. Que ceñido a la Biblia, claro. No importa quién sea, hermanos. Pero que si no es sutano y que si no es fulano, es un peligro porque eso crea divisiones. Seguimos. Dice 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermano, no podía hablarles como a espirituales, como a creyentes genuinos, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Una pequeña repetición para poder mostrar esto. Esta es la pinta del creyente. Primero había una propaganda, ¿no? Había una propaganda hace muchos años de un vermífugo, de un purgante, pipelón para el niño flaco y barrigón. Yo me acuerdo, hace muchos años. No estén mirando a ver a quién se parece, no hagan eso. Porque entonces me estoy corriendo para que le caiga otro. Ponle cuidado. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, y nosotros ya es hora de que crezcamos. En la iglesia, hermano, la iglesia no debe usarse tanto para evangelismo, sino ya para crecer espiritualmente, para llevar el evangelismo a la calle, prepararnos. Porque qué tal nosotros toda la vida evangelizándonos aquí en la calle y se están muriendo de hambre. ¿De hambre qué? De hambre espiritual, de hambre de la palabra del Señor. Esto es lo que debemos llevar. La iglesia es la preparación, hermano, el campo de entrenamiento. Y la calle es la práctica, con drogadictos, con todo tipo de adictos, con todo tipo de personas, profesionales, ¿no? Esa es la práctica del entrenamiento que tenemos en la iglesia. Hay que darles todavía enseñanzas, veas, con biberón. Hermanito, que no se descuide, hermanito, y hágale, hágale. Y la Biblia, ¿dónde la tienen? Por allá en el piso. Una Biblia cerrada sirve de nada, hermanos. En la iglesia de Corinto había problemas, pero no era culpa de Pablo. Porque cuando hay problemas, lo primero que queremos echarle la culpa es a la iglesia o el que predica. No asumimos la responsabilidad de que fue por mi culpa, sino buscamos rápido para los lados a ver quién tiene la culpa.
Pablo no tenía la culpa porque era de ellos por ser cristianos inmaduros, niños en Cristo, y no podían recibir las verdades más profundas de las Escrituras. Tenía que alimentarlos con leche, discutían como niños pequeños, murmuraban, eran celosos y se dividían en grupos siguiendo a líderes humanos, no maduraban espiritualmente. Ese es el creyente carnal. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando no se está ocupado en las cosas espirituales y en otro tipo de actividades, se corre el riesgo de que el ocio lo vuelva a uno carnal. Se corre el riesgo de que la desocupación lo vuelva a uno carnal. Por eso uno siempre debe estar siempre ocupado en algo. Invéntese algo o reinvéntese algo, pero siempre estar ocupado, primeramente en las cosas del Señor y luego en las cosas que tenemos que hacer como personas. Pablo les está diciendo esto, mire, esto es muy lindo poderlo explicar de esta manera. El que siembra, el que riega y el crecimiento lo da Dios. Él le dice aquí, mire, yo planteo, o sea, yo no soy el importante aquí. Yo planteo, o sea, yo prediqué. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Apolo regó, Apolo siguió enseñando. Y el crecimiento lo ha dado Dios. Hay personas que dicen, yo predico el evangelio y se salvaron como 50 por mi predicación. No es cierto. Se salvaron 50 y eso falta ver por qué lo dice que se salvaron, porque ¿quién vio? Si yo pasé muchas veces, hermano, cuando mi mamá me daba codo con Carmencita, ay, a ver, acepte lo que está diciendo allá, haga ya la oración de fe. Yo la hice muchas veces con un grupo de amigos, hermanos. Íbamos a otra iglesia y todavía hacíamos la oración de fe. Y fuimos un día con Carmenza al Coliseo de Deportes, hermano, ya no hace muchos años, y vino un predicador, un evangelista, y fueron gente de todas las iglesias. Y ya hizo el hombre el llamado para recibir a Cristo. Y pasaron señoras de hace 40 años con su pañalocito y la Biblia a recibir a Cristo, hermano. Pero estaban toda la vida en la iglesia y no creyeron. ¿O qué es lo que pasó? Entonces Pablo está diciendo, no hagamos ideal, no idealicemos a los hombres, porque aquí la obra es de Dios, no del hombre. Si se convierte una persona es porque Dios hizo la obra, las salvaciones del Señor, no de los pastores ni de los predicadores, las salvaciones de Dios. Otra cosa es que somos el instrumento, somos los que sembramos. No estamos hablando de billete, porque esa es otra cosa que siempre, claro, cuando se habla de siembra no es de plata. Sembramos la palabra del Señor. Predicamos y otro viene y los alimenta, otro hermano ora por ellos y les habla más y los instruye más, pero el crecimiento lo está dando Dios. Sí, y en mi iglesia es mejor y aquel me predica mejor y mi pastor sí sabe y aquel no estudió y aquel es un orgullo y crea celos, fomenta división. No, hermanos, donde esté, si le está haciendo su palabra, aliméntese y crezca y termina siendo ese gran pecado. El orgullo. Y hay gente que se siente orgullosa de su iglesia. X. No le podemos colocar el chulito. Orgullo X, porque es pecado. Más bien dele gracias a Dios de que está recibiendo buena alimentación. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Ahora mire, Corintios. Entonces uno siembra cuando predica, estamos sembrando en el corazón de soledad. Otro le va a hablar después más y otro más la siguen fortaleciendo. Pero Dios es el que está trabajando en el corazón de ella, no el hombre. Por eso le digo que uno comparte un tema, pero el que convence es Dios a través del Espíritu Santo, no uno. Uno no los convence, uno expone el tema y el Espíritu trabaja de acuerdo al cuidado que le está poniendo la gente a la enseñanza. Ahí está trabajando el Espíritu Santo. Así que ni el que plante es algo, qué bueno esto, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Esto es contra aquellos pastores que también se creen que ellos son los máximos y que se salva la gente porque van a la iglesia de ellos y por la predicación de ellos. No son ustedes. Además el Señor le dijo, apacientan mis ovejas, no las suyas. Son mías. Cuando yo venga por ellas, usted me va a dar cuenta de ellas. No son suyas, no me las vaya a maltratar, no me las vaya a esquilar. Porque yo vengo a pedir cuentas por ellas. Porque yo morí por ellas en la cruz. O sea que la cosa con él, bien seria, hermanos, cuando se está... Espiritualmente, la pregunta es,
¿Cómo Dios da el crecimiento, hermanos? Dios da el crecimiento, dice ahí. Pablo dice el crecimiento lo da Dios. ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Qué piensa? ¿Cómo da el crecimiento? La meditación. Primero ese arrepentimiento, ¿no? Viene la lectura, la meditación, viene la oración y viene el crecimiento espiritual y el Señor está ahí fortaleciendo. Yo no puedo hacer que ella crezca si ella no quiere. Mi fe no es su fe. Nunca. Mi crecimiento es mío, porque es personal. Otra cosa es que lo comparta, pero es mío. Y si lo da Dios, si es con la Biblia, y yo tengo todo ahí, entonces cuénteme por qué no hay crecimiento en algunos. Cuénteselo a Dios, a mí no. Si no quedaríamos aquí haciendo juicios. Porque no crezco. Ya voy a terminar. Dice Efesios 4:14. Ay, este es, puede que no tenga mucha relación, pero de pronto le sacamos a esto un poquito de enseñanza. Mire, para que ya no seamos niños fluctuantes, por eso bueno el crecimiento, ¿no? ¿Qué es fluctuante? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El Señor quiere que no seamos fluctuantes, sino que seamos categóricos, determinantes. Y dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso es bueno perseverar, tener metas fijas, hermanos. Si usted dijo en enero o el 31 de diciembre, este año voy a leer la Biblia, voy a crecer espiritualmente, no crea que usted se está engañando, usted le mintió al Señor. Y después quiere que las cosas no salgan mal. Me descuidé y después no quiere. Pero si yo vivo esperando a toda hora que los demás oren por mí, que los demás hagan por mí, mire, el típico creyente carnal es inmaduro, le gusta que lo lleven alzado o en carretilla, ¿cierto, hermano? A toda hora en carretilla, no oran ni meditan la palabra de Dios por su propia cuenta, mejor dicho es así, hermanos. En coche. Ahí lo llevan. Feliz, con la Biblia cerrada, pero que otros lo carguen. Que otros oren por usted. Que otros le lean la Biblia. Que otros le, hermano, pero si es que esto es personal. Mi fe es mi fe, mi crecimiento es mi crecimiento, mi salvación es mi salvación personal, hermano. Y cada uno debe asumir lo mismo. El Señor me salvó a mí. Yo no sé si a usted. Pero yo estoy seguro que a mí me salvó. Y uno debe mirar a la gente, bueno, los hermanos están en la iglesia, son salvos, es una bendición. Pero uno no puede decir quién, porque no mira corazones. Es responsabilidad de cada uno bajarse de la carretilla y empezar a andar solo. Entonces, ¿qué hacemos? Yo tengo que asumir la responsabilidad de orar por mi cuenta, leer por mi cuenta, crecer espiritualmente por mi cuenta, si soy un hombre espiritual o una mujer espiritual. De lo contrario, voy como el cangrejo, hasta que puedo terminar en la peor condición. Un poco de levadura, toda la masa. Entonces, finalmente, Hebreos dice acerca de esto, tenemos mucho que decir, esto lo leo rápido porque es apenas como una conexión. Mire, acerca de esto son dos escenarios diferentes, una cosa los corintios y una cosa los hebreos. Dos escritores distintos, Pablo y el escritor de Hebreos, pero algo tienen en común, pongámosle cuidado. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La misma situación. Y si venimos a la iglesia de hoy, creo que no hay nada diferente. En algunos hermanos. Porque hay hermanos, no podemos todo el mundo, pero puede haber hermanos que no crecen espiritualmente. Todo aquel que participa de la leche es inexperto, o sea, de las bases. Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, se quedó toda la vida con el biberón. Aquí ya la leche no es la leche adulterada, sino es otro tipo de enseñanza. Pero el alimento sólido
Es para los que han alcanzado madurez, enseñanzas más sólidas, por ejemplo, profecías, el regreso del Señor, enseñanzas que fortalezcan sobre el pecado, sobre el cielo, sobre el infierno, que no se pueden hacer de entrada porque una persona nueva no le pueden hablar tantas cosas, pero cuando ya está creciendo, deja la leche y empieza a recibir alimento más sólido. Es decir, para hacerlo más práctico, a un niño de 3 o 4 días o 6 días de nacido no se le puede dar tamal. No le arrime unos frijoles, arrímele el pecho, porque es la leche que él necesita o la leche que le den. Pero en la medida que va creciendo ya le puede arrimar el tamalito, hermano. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, cuando no se usan, es un problema, hermanos. Para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Este es el gimnasio para ir cada día creciendo más, hermano. Aquel que ha venido a Cristo para alcanzar su plenitud y madurez espiritual es ejercitado por la palabra para discernir la verdad del error y la conducta santa del impío. Aquel que ha venido a Cristo para alcanzar su plenitud, para crecer espiritualmente, es ejercitado por la palabra para discernir. La persona que lee la Biblia, hermanos, que ora, tiene discernimiento para las cosas espirituales y aún para las cosas que no son espirituales, hermano. Porque toma decisiones sabias, da consejos sabios, es oportuno con lo que dice, porque tiene discernimiento espiritual. Pero cuando uno no tiene ese discernimiento, da unos consejos, hermano, contra todo. No haga esto, no, a mí me parece que es mejor por aquí. Ojo, porque si no tiene discernimiento, hermano, la va a embarrar. Y finalizamos acá. Debiendo ser ya maestro, se espera que cada creyente después de un tiempo esté capacitado para enseñar a otros. El creyente ya debe estar pensando al cabo de pocos años en poder compartir con otros el evangelio o cualquier enseñanza. No interesa el escenario que sea, puede ser el hogar, la familia, el trabajo, la calle, donde sea, lo importante es avanzar. Puede compartir con otros la palabra del Señor, hermanos. Puede enseñar sobre la salvación. ¿Por qué? Porque ya lleva tiempo en la iglesia. Ya es hora de que comience a compartir. Es muy lindo saber cuando los hermanos comparten el evangelio, hermano. Cuando comparten temas bíblicos, cuando se reúnen para temas bíblicos, para crecimiento espiritual, eso trae mucho gozo, porque están creciendo espiritualmente. Estas personas, como sucedió en Corinto, habían sido salvas hacía suficiente tiempo, habían sido salvas hacía suficiente tiempo como para enseñar a otros, sin embargo, habían caído en una infancia espiritual. Su respuesta tardía a la recepción del Evangelio evitaba que recibieran otras enseñanzas. Como no recibieron unas, se demoraron en recibir otras que eran importantísimas. Esto advierte a todo creyente que el no apropiarse diligentemente de la verdad del Evangelio produce un letargo en el crecimiento espiritual. Y finalmente, hay 3 categorías de personas. Con esto finalizamos. Mucha atención. Aquí es donde viene el examen personal, íntimo, con Dios. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Eso es lo que dice el mundo y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pareciera mucha repetición, ahí está el aprendizaje. Primera de Corintios 2:15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Ya les expliqué, uno puede juzgar quién predica y quién no predica. Y a uno no le pueden echar abajo su predicación si está ceñida a la Biblia. Podrán murmurar y criticar, pero está ceñida a la Biblia. Entonces peleé con Dios, no conmigo, porque estoy predicando la verdad. Primera de Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo sobre la tierra hay 3 clases de personas viviendo en el mundo. Primero, el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. La gran pregunta es, ¿soy una persona natural? Muy bien. Segundo, ¿soy un cristiano espiritual? Amén. Un cristiano espiritual que crezco. O tercero, soy un cristiano carnal.
No puede ser por los celos, por las contiendas, las murmuraciones, las peleas. No avanza, no cree. Está mirando más para los lados que mirando a Cristo. Se enredó con todo. Malo si lo saludaron, pero si no lo saludaron. Por todo hay problema. Por todo nos quejamos. Entonces me quedé ahí. Y finaliza ahí. Examinaos a vosotros mismos. Porque ese examen no lo puede hacer un líder, ni un pastor, ni una persona. Eso solo lo sabe usted y Dios. Que el Señor nos ayude a que esta pregunta se la contestemos a Él. Hermanos, ahí está pues. Piénselo. Como dijo el hermano John cuando entramos, ¿no? Que ojalá esta noche alguien pueda hacer este examen en su casa, esta evaluación solito. Y si hay algo que cambiar, cámbienlo. ¿Qué hay que hacer? Pedir perdón al Señor o a una persona y cambiar. No va para el infierno, pero es un estorbo en la iglesia. Así de sencillo, hermanos. No va para el infierno, pero estorba a otros. Contamina y no crece y le daña el crecimiento a otros y le daña su situación, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor y que esta enseñanza Él nos la implante en nuestro corazón, en el poder del Espíritu Santo. Padre del cielo, te damos muchas gracias por este momento, por haber permitido que habláramos de estas 3 clases de personas o 3 categorías. Ayúdanos a ser sinceros contigo, con nosotros mismos y poder saber en qué estamos. Porque es posible que llevemos años en la iglesia y aún o no somos salvos o podemos ser cristianos carnales. Pero si queremos dar el paso a esa vida espiritual, ayúdanos a renunciar a cualquier obstáculo que tengamos en nuestra vida, que nos está haciendo daño y le hacemos daño a otro. Que nuestro hogar, nuestra familia, nuestros seres queridos puedan decir que ha habido un cambio en nuestras vidas. Te lo suplicamos, que en el lugar de trabajo donde vivimos, donde nos encontremos, la gente vea como la Biblia abierta porque reflejamos a Jesucristo, no de supersantos, no que no pequemos, pero ha habido una transformación que se va dando cada vez más antes de la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Ojalá que todos podamos hacer o podamos llegar a ser cristianos espirituales, con esa buena relación con el Señor a través de la oración, de la meditación de su preciosa palabra, y que antes de quedarnos aletargados, nos animemos y llevemos a otros que se encuentran con las rodillas paralizadas, que no pueden dar un paso espiritualmente porque están estancados, que nosotros podamos ser esos instrumentos para llevarlos al Salvador, a esa restitución de una vida completa en Cristo. Padre, por favor, implante esta palabra en nuestro corazón. Que no sea una enseñanza más, porque es vital este tema, Señor. Ayúdanos, Padre del cielo, a hacer lo que tú quieres, a andar en esas obras que tú preparaste de antemano para que camináramos en ella. Te lo agradecemos, Señor. Ayúdanos. Haznos reconocer la condición en que estamos, Señor. Háblale a nuestro corazón en el poder de tu Espíritu. Haznos sentir culpables si tenemos culpabilidad. Redargúyenos, por favor, Padre del cielo. Tú conoces el corazón de cada uno. Gracias por obrar de acuerdo a tu precioso amor, a tu preciosa voluntad. Gracias por salvar nuestras familias. Gracias por contestar las diferentes peticiones, aquellas de la salud de los hermanos que están padeciendo y sufriendo. Gracias por colocar los especialistas, la medicina, o aún los milagros y las sanidades, porque para ti todo es posible. Te lo agradecemos, Señor. Oramos porque nuestros gobernantes conozcan de ti, que nuestras autoridades sepan del Evangelio. Ayúdanos a predicarles. Gracias por guardarnos del maligno y entregamos el resto del tiempo en tu cuidado, en tu protección, en tu dirección. En Cristo Jesús nuestro Salvador, con acción de gracias. Amén. Aleluya. El Señor les continúe bendiciendo, hermanos.